Detalles de color que obviamente en una cobertura de este estilo queríamos compartirlas con los televidentes, con ustedes también. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer porque tuvimos que volver a salir a la calle. Algo bastante insólito, ¿eh? Sí, insólito y sobre todo porque, a ver, por solidaridad también, ¿no? Hace frío en este momento, es un día muy fresco, está lloviendo. Son los mismos periodistas, Carola, ustedes, todos ustedes que ven más de una vez a todo lo que están adentro. Y estamos hablando además que se está esperando a ministros del gabinete, a gente que conocemos todos, digamos, parece un acto importante y sin embargo los sacaron y los dejaron en la calle sin explicación, no los queremos más. No los queremos más, no queremos a la prensa. Esas fueron las palabras textuales. María Laura, cubrimos todos los días, a ver, nos toca estar horas y horas y horas cubriendo diferentes actividades de gobierno en Casa de Gobierno, cubrimos un montón de actos que tienen que ver con el oficialismo, con la oposición, con todos tipos de actos. Bueno, también esperamos obviamente que esa actitud sea recíproca, ¿no? Y que simplemente estamos queriendo hacer nuestro trabajo, podemos haber entrado, como te explicaba. Nos habían dicho que nos iban a colocar una mesa, que íbamos a poder hasta comer locro haciendo, digamos, nuestro trabajo. Bueno, ¿no? podemos preguntarle a la gente del Movimiento Evita, ¿no? A ver si podemos ya mismo chatear con los dirigentes del Movimiento Evita para ver qué es lo que... De presidencia me dicen... Por favor, pero mientras la vemos a Carola, dale. De presidencia me dicen que se hacen cargo ellos de haber dejado a la prensa afuera. Dicen, es un acto sin prensa, siempre lo dijimos, son los encuentros de cercanía que hace el presidente sin prensa. Es decir, el presidente se hace cargo de haber dejado a la prensa afuera y en un acto que se suponía iba a ser para que todos lo vieran. Y la verdad es que no se entiende mucho cuál es el beneficio de hacer esto y dejar a la prensa afuera de lo que era un acto básicamente público y publicitado por el propio gobierno. Pero que además, Carola, primero te dejaron entrar, digo, los dejaron entrar a todos, porque lo que está contando Claudio, hablando con presidencia, es que siempre se pensó así. No fue así, ¿verdad? No, y además, bueno, habrá habido, especulo yo, una mala comunicación entre la organización, que igual es parte de la organización misma del Movimiento Evita, que estuvieron afuera en ese vallado que yo les mostré en la primera salida. Después, al principio nos habían dicho, no pueden entrar hasta que llegue prensa de Presidencia de la Nación. Perfecto. A los minutos nos dicen, bueno, ustedes ya están habilitados para entrar, les vamos a armar una especie de corralito, una mesa, van a poder comer locro, empanadas y demás, y encima van a estar muy cerca. Llegué a ver hasta un escenario. Hay un escenario, una bandera colgada del Movimiento Evita, en ese escenario va a estar el presidente de la Nación. En el medio hay un hall típico de un club de barrios, un club relativamente chiquitito, donde ya estaban estos caballetes con toda la militancia preparada y esperando al presidente. Bueno, llegamos hasta el lugar, ingresamos a esa especie de corralito que finalmente nunca existió. 30 segundos, llegamos a ver a Emilio Pérsico. Emilio Pérsico estaba en el lugar y a uno de nuestros colegas le dijo, de ninguna manera, salen, no queremos a la prensa. Pero ¿cómo? Estamos acá, tenemos frío, queremos trabajar, simplemente queremos hacer nuestro trabajo. De ninguna manera tienen que retirarse. No nos quedó otra que salir de vuelta a la calle. Mientras te vemos, le voy a preguntar a Eduardo Lázari, que está acá. Estábamos hablando de lo que estaba pasando, de estos actos patrios, de estos locros patrios, Carola, y Eduardo Lázari nos hablaba de apropiarse de una fecha, ¿no? De apropiarse, lo vimos a Lustó hablando de la revolución necesaria, pero quiero sumarte y que escuches lo que dice Eduardo Lázari del día de hoy, cuando pasan estas cosas, digamos, ¿qué pasa? La apropiación por parte de la gente que está organizando esto no es buena, no está ganando amigos, digo, ¿no? Para decirlo de una manera bien directa. Digamos, si uno piensa que la primera junta de gobierno, aquella que se constituyó hace 212 años, era gente que pensaba muy diferente y que sin embargo por un propósito superior se pusieron de acuerdo, un Moreno, un Saavedra, no eran gente que formaban parte del mismo espacio político. Es difícil hacer la comparación porque no había partidos políticos, pero pensaban diferente y doblegaron sus diferencias para un propósito superior. No pareciera ser, uno no se imagina a la primera junta
no había libertad de prensa Por como supuesto. la tenemos nosotros, pero la primera decisión fue hacer un diario, La Gaceta, para que se supiera lo que pasaba. Porque El lo que pueblo estamos quería viendo... saber de qué se trata. Exactamente. Claro. La frase Pueblo mítica que quería- no ocurrió, ¿no? Exactamente. El pueblo quiere saber de qué se trata, pero ¿por qué pido tu opinión, Eduardo? Porque, digamos, lo que estamos... cuando hablamos del 25 de mayo, hablamos de una fecha donde se sentaron a hablar y a ver cómo resolvían los temas, no a dejar a la gente afuera, de verdad. O sea, no están apropiándose en este caso, del feriado, del Día Patrio. No, claro. Digamos, el 25 de mayo de 1810 comienza un periodo extraordinario de ampliación de los derechos. El 25 de mayo de 1810 hubo 500 personas en la plaza, más o menos. El 5 o 6 de abril de 1811, que había un problema político entre sectores más extremos y sectores más moderados, hubo 5.000 personas en la plaza. Entonces se iba ampliando eso y la revolución, que no es un día, sino que es todo un proceso, era incorporación de la gente. Parece mentira Claro. tener que explicar esto, pero fue es ampliación necesario ampliar de la popularidad del proceso que empezó y no se detuvo nunca, ¿no? Algo que hay que recordar, que siempre es muy estimulante del 25 de mayo de 1810, es que fue la única revolución americana que nunca volvió a caer en manos españolas. Es decir, fue esa vez y para siempre. Claro. Hay un detalle muy simpático. 1910, centenario, solo la Argentina celebró. En el 2010, que la manipulación de la historia fue mucho más grande, entonces todos los países celebraron 1810, que en algunos casos era celebrar la derrota, porque la revolución fracasó. Claro, ¿no? Es claro. decir, Pero es simbólico, ¿no? Es simbólico Es y tiene que simbólico. ver con el poder de la historia, que sigue siendo muy importante. No me quiero ir de esto que está pasando, lo que le está pasando a Carola y a los colegas de todos los medios, como bien dijo Carola. Estamos buscando, Carola, información con los organizadores de esto, con Emilio Pérsico, con Chino Navarro, con Presidencia. Claudio ya dice, inapelable la decisión. Los medios afuera, primero Sí, adentro, Claudio. ahora, ese es el tema. Ahora están revisando porque como primero los dejaron entrar y después los sacaron, es decir, que si la consigna es sin prensa, algo falló en el dispositivo y quedaron expuestos. Habrá que ver si ahora el gobierno decide no pagar el costo de haberlos dejado afuera y entonces en un acto supuestamente magnánimo los vuelve a hacer entrar. Veremos lo que información? ocurre. Sí, a mí me están diciendo exactamente lo mismo, que no fue una decisión de Movimiento Evita, que esto fue una decisión ¿De presidencia? de presidencia. Una decisión, perdón que lo diga en estos términos, absolutamente ridícula, porque si lo que quiere Alberto es tener una presencia y hablar directamente, ante 1.500 personas no hay secretos. A ver, vas a tener 20 videos sacados con los celulares dentro de un ratito de lo que dijo Alberto adentro. Me parece que se están dando cuenta que cometieron un error gravísimo y lo están intentando corregir. Fíjense la diferencia en un locro y otro locro, ¿no? Un locro inclusivo, donde está todo organizado, están todos adentro. Otro locro en el que no pueden participar los periodistas ahora, de golpe, Es la idea de editar la repente. realidad. Quieren ¿Cómo? editar la realidad. ¿Cómo sería? A ver. Y sí, te muestro lo que quiero, no te podés mostrar lo que yo no quiero, probablemente amplificarás algunas cosas, le bajarás el tono a otras, que es lo que se hace en estos actos. Lo han hecho todos los gobiernos, lo hacía Macri en sus visitas al interior, digámoslo, porque en las visitas al interior eran visitas muy cuidadas, en las que evitaban también que la gente se supiera, y esto es casi el grotesco de esa cosa más organizada en la que al final nadie se enteraba. Es la idea de yo te muestro lo que quiero. Después del acto de la UOCRA, que no estuvo bien cómo le fue, y seguramente lo que deben estar buscando es qué cosa voy a poner un poquito más arriba y qué cosa voy a poner debajo del mantel o de la mesa. Dos cosas. Primero, decirle a Carola que está ahí muerta de frío, la vemos y trabajando, que por supuesto que acá la vamos a recibir con un locro, como corresponde. Nos da muchísima pena esto que está atravesando, por esto mismo que dijo Rubén. Primero entraron, van a tener una mesa, la gente del Movimiento Evita, ¿no? Exactamente. Les dijo bienvenidos, y después vino el presidente, que no para de ganar amigos, digámoslo, no para de ganar amigos, y dijo afuera, o la gente de Presidencia, ¿no? Esto es creo Sí. que tenemos confirmado, ¿sí? Confirmado. Fue Presidencia la que decidió que esto fuera así. Y es importante la presencia de Lázari para Carola también, para que sepa que el Día Patrio es otra cosa, Carola. El Día Patrio se recuerda justamente porque nos sentábamos a hablar y armar una nación todos juntos. No dejábamos afuera a los periodistas, ¿verdad?
con posiciones muy diferentes, con posiciones antagónicas, con posiciones incluso de algunos sectores violentos y, por otro lado, uno recuerda cómo empezó la primera Gaceta allá por junio de 1810 que decía: raros son los tiempos en los que los días felices permiten que los pueblos digan y hagan lo que quieran. ¿Y eso qué significa? Porque es muy ampulosa. Y eso significaba que la idea era que todos supieran lo que estaba pasando. Ahí está. Es clarísimo, ¿no? Ahí está. Esa es la idea. En medio de una revolución en la cual la situación era muy grave, se tomaron dos decisiones: armar ejércitos para la revolución, llevarla a todos los extremos del continente, y además dar publicidad a los actos de gobierno. Uno lo piensa y dice, ¿pero cómo? En medio de una revolución pensaban en la educación, pensaban en la prensa, pensaban en la difusión. Sí, pensaban en eso. Por supuesto que es importante la difusión. La difusión, en este caso, de lo que no se hace y lo que no hay que hacer. Por algo, el 7 de junio celebramos el Día del Periodista en homenaje a Mariano Moreno, fundador precisamente de, como decía Eduardo, la Gaceta de Buenos Aires, que es el primer órgano periodístico patrio, si bien era un órgano de publicidad de alguna manera, pero era el primer órgano periodístico. Era propagandístico, era decir, la revolución va por este camino, que llegara a ese diario, no era un diario, un periódico, perdón, que llegara a todos los extremos, pero con, digamos, una influencia muy significativa. Que fue, Eduardo, la primera motivación de la Revolución Americana también. Exactamente. La primera motivación esencial era que se conociera la cosa pública, que la información fuera libre. En ese sentido es muy interesante recordar, siempre los historiadores cumplimos una función que a veces es traidora, en el sentido de que no cuenta todo, contamos los procesos revolucionarios ordenados, y siempre ha quedado la idea de que la Revolución de Buenos Aires se inspiró en la Revolución Francesa. Pero ahí estaba la norteamericana, la estadounidense. Ese es un error que comete Cristina de Kirchner sistemáticamente, pero yo creo que lo hace a propósito. Puede ser, y digamos una cosa, al país que nació, imitamos a Estados Unidos, fueron las Provincias Unidas. A ver, les estamos mostrando a Carola, que está en Florencio Varela, para que no se olvide quien esté viendo en algún lugar que tenga que ver con la organización de este locro patriótico en Florencio Varela. Estuvimos intentando hablar con Chino Navarro, Emilio Pérsico, que sí se comunican por chat, pero que no quieren hablar por teléfono. Para ellos debe ser un poco vergonzoso, ¿no? Esto que está pasando. Calculo que sí, porque estaba, insisto en algo, la organización, y esto lo puede decir Carla, la organización estaba hecha para que la prensa, era un acto con la prensa. Es decir, obviamente se nota, no hace falta razonar mucho, además de la información que tenemos confirmada, para saber que fue una decisión de último momento. Sí, claramente. Es eso lo que ocurrió, y claramente bajó de presidente.